abogado Wilfredo Robles se pronunció desde el centro de la capital peruana. Wilfredo Robles denunció que Pedro Castillo se encuentra incomunicado. También ha denunciado que los demás internos gozan de comunicación, mientras que Pedro Castillo no puede ni comunicarse con sus padres, ni con sus familiares, ni sus hijos. También ha denunciado que Pedro Castillo ya no tiene ni la huerta que tenía. Hoy lo han tapado toda la huerta y prácticamente se están secando las plantas que venía cultivando con el objetivo de bajarle la moral. También ha dicho que muchas veces al mismo abogado no lo permiten ingresar al penal. La verdad que hoy es lamentable lo que viene ocurriendo en contra del presidente Pedro Castillo. También ha denunciado que está pidiendo al juez constitucional que ordene a los responsables, como al director del INPE, al ministro de Justicia, a Dina Boluarte y al premier Otárola, a que Pedro Castillo cesen la incomunicación al cual lo tienen, que cesen también al hostigamiento y cesen el atentado a su salud, ha denunciado el abogado Wilfredo Robles. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa desde la capital peruana. De cada uno de ustedes, queridos hermanos autoconvocados que vienen luchando en esta gesta por rescatar nuestra patria de un grupo de fascinerosos, de un grupo de sinvergüenzas, de corruptos que simplemente sirven a los grandes poderes económicos y pretenden entregar nuestra patria a cambio de recibir unas cuantas monedas corruptas y frustrar el futuro de nuestro pueblo y de nuestra nación. Yo muy agradecido, y especialmente a Joseph, que tuvo esta magnífica iniciativa, y a las órdenes del programa Palmas Combativas y de Joseph para las preguntas. Muchas gracias, amigos, muchas gracias, doctor. Hago una invitación a todos los hermanos que estén alrededor, pueden invitar y anunciar, por favor, que aquí está el abogado del presidente Castillo. A los que están alrededor pueden avisarle para que también ellos mismos también se concienticen y así mismo tomen más fuerza, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar la entrevista, como siempre, pues agradeciendo y mandando un saludo a todas las regiones, a todos los hermanos de Puno, Ayacucho, Apurímac, a todas las regiones del norte, a todo el sur y al oriente también, pues, ¿no? Y bueno, pues vamos a iniciar. Doctor Wilfredo, el día de ayer salió usted del penal Barbadillo comentando de que había presentado un habeas corpus, ¿no?, contra los dictadores, contra estos asesinos, contra este grupo derechista, pues este mismo grupo que no quiere una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Entonces, en ese sentido, quiero hacerle pues la siguiente pregunta: ¿en qué consiste este habeas corpus y por qué se está presentando? Buenas tardes, esta convocatoria... Sí, efectivamente, como lo refiere Joseph, el día de ayer acudimos al establecimiento penal de Barbadillo por dos motivos. Uno es que un despacho de la Fiscalía Suprema, como parte pues del fabricar carpetas fiscales contra el presidente Pedro Castillo, había acudido a tomarle una declaración. Y bueno, fuimos a precisar de que no iba a declarar en esta ocasión y que ya luego se iba a plantear, íbamos a plantear previo conocimiento de los actuados para que veamos si declara o no. En segundo lugar, era para reportarme, porque como abogados debemos regirnos a normas, y bueno, siempre nos hemos esforzado por la lealtad y la subordinación a un defendido, pero en este caso en una situación muy especial, porque el defendido no es cualquier defendido, no es el presidente de la República, es el primer ciudadano de la nación, pero sobre todo, y pese a que a algunos no les guste, pero la realidad es que es la persona en la cual recae el liderazgo del sector popular. Entonces,
tiene un liderazgo, es el líder del pueblo, Pedro Castillo. Entonces fui a reportarme ante el presidente Pedro Castillo respecto a una demanda de habeas corpus. Esta demanda, ¿por qué motivo se ha interpuesto? Ya hemos escuchado que anteriormente han habido habeas corpus y hay decenas de habeas corpus. Lo agradecemos por esa buena intención, iniciativa contra la detención arbitraria. Pero en este caso, este habeas corpus versa respecto a la situación posterior a la detención, dado que estos usurpadores, estos asaltantes del poder, no contentos con despojar al presidente de manera fraudulenta de su cargo y de encarcelarlo de manera arbitraria e ilegal, han seguido su venganza política dentro de esa cárcel donde lo han encerrado. Y hemos enumerado solo algunos hechos. Por ejemplo, cómo es que al presidente Pedro Castillo, desde el día 15, porque primero estuvo en una base policial, luego le imponen la prisión preventiva y es ahí que tomamos la defensa, el día 15 de diciembre, dado a una área que es establecimiento penal que está bajo control del INPE, y ahí lo mantienen incomunicado telefónicamente hasta el día de hoy. Queridos hermanos, todos los internos del país, por norma, tienen derecho a la comunicación telefónica. Por eso en los establecimientos penales hay teléfonos públicos para que puedan comunicarse con sus familiares, con sus abogados o con quien deseen. Y en el establecimiento penal de Barbadillo, cuando llega el presidente Pedro Castillo, ya había un interno que todos lo conocemos, que cumple condena ahí, y él sí tiene acceso al teléfono para comunicarse. Nosotros no estamos en contra porque es su derecho, pero al presidente Pedro Castillo no le permiten hasta el día de hoy poder llamar a sus hijos, a su esposa que se encuentran refugiados en México. No le permiten comunicarse telefónicamente con sus ancianos padres que se encuentran en la localidad de Puña, en Tacabamba, Chota, Cajamarca. Entonces, que hay incomunicación, y eso es tortura, eso es un trato torturante, humillante. Pero no solo eso, hermanos, recordemos, con parte de la prensa hegemónica hay un programa llamado Cuarto Poder. Esta gente, estos forajidos, en diferentes ocasiones para hostilizar al presidente, han incursionado en el espacio del establecimiento penal de Barbadillo con drones, ¿no? Para espiar y para ver qué hace Pedro Castillo, y pretendieron encontrar a Pedro Castillo pues quebrado moralmente, ¿no? Deprimido. Pedro Castillo está hecho de la misma carne y hueso que nosotros, gente del pueblo, gente luchadora, y se estrellaron y lo vieron ahí trabajando en la tierra, ¿no? Esa tierra eriaza, llena de tierra pues que seca, totalmente árida, ¿no? Entonces, pero claro, unos se estrellaron en su propósito, pero eso fue tomado como pretexto por la dictadura para tapar el patio con una malla de plástico de esas que se usan en construcciones. Han tapado el patio, entonces Pedro Castillo ya no puede percibir los rayos solares. Y es más, la huerta que él había creado vida ahí, porque es así como nuestro pueblo todo lo transforma, ¿no es cierto? Y ahí había sembrado plátano, níspero, ají, calabaza, había de todo ahí, ¿no? Entonces, si no trajo animalitos ahí porque no se lo permitieron, porque si no ya
hubiera traído seguro para criar. Entonces, eso se ha comenzado a marchitar, obviamente porque no hay rayos solares, hermanos, y además al estar tapado, ese proceso de fotosíntesis se concentra en carbono. Y Pedro Castillo, lo peor es que sabemos que el ser humano cuando no percibe rayos solares, pues eso tiene efectos nocivos, sanciones abusivas, ¿no? Desde suspenderle la visita por 15 días, por el hecho de que simplemente aparecía algún saludo en alguna red social a nombre de Pedro Castillo, actos de hostilidad contra el abogado defensor, los hermanos que pernoctan, que permanecen en Barbadillo son testigos de cuántas veces no se me ha permitido ingresar a mí con diversos pretextos, que están fumigando, que su cliente no quiere recibir a nadie, etc. Y después se descubre que es una mentira y dicen no había habido una descoordinación, pero esos son los motivos. Lo están tratando humillantemente y no lo vamos a permitir, hermanos. En tanto seguimos luchando por su libertad, tampoco vamos a permitir ese tipo de trato. Disculpen que me haya extendido, pero bueno, es más o menos el resumen de la demanda. Bravo. Bien, muchachos. Creo que nos estamos informando. Yo les pregunto, compañeros y amigos de todas las redes y de todas las regiones, esta información que está dando el doctor, ¿algún medio de comunicación, digamos, mediático, hay que decirle como lo que es, esa prensa basura, alguna vez nos ha informado esto? Nunca. Entonces, compañeros, consideremos pues que los medios alternativos en estos momentos es los únicos medios que prácticamente nos dicen la verdad con los hechos, ¿no? Asimismo, quiero hacerle una pregunta puntual y contundente al abogado Wilfredo Robles, lo siguiente. Doctor, ¿alguna vez el presidente Pedro Castillo ha sido, pues, digamos, maltratado contra su integridad física? ¿Ha sido golpeado? ¿Algo con referente a la agresión física ha recibido? ¿O el presidente le comentó con referente a esto? ¿O es que solamente ha sido, pues, aparte de lo que usted comenta, ¿no? Esa humillación que ha recibido por parte de la IFE, por parte de este gobierno dictador, que poniéndole esa malla? Recordemos que nosotros sabemos perfectamente que el sol nos brinda una cosa, diversas cosas en realidad, ¿no? Dentro de ellos también es la vitamina D, que es importantísimo para, pues, fortalecer la inmunología. Si nosotros nos cortan la vitamina D, pues, compañeros, nuestra inmunología va a bajar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues nos vamos a enfermar, vamos a adquirir diversas enfermedades, ¿no? Entonces, si vas a cortarle eso, pues prácticamente estás pidiéndole que se muera. Entonces, reitero con la pregunta. Doctor Wilfredo, usted ha sido, pues, testigo, o el presidente Castillo le ha mencionado que él ha sido, pues, de alguna manera agredido de manera físicamente. Bueno, debemos precisar, hermanos, de que las torturas son de dos formas. No solo existe la tortura física, ¿no? También existe la tortura psicológica. Hermanos, en cuanto a tortura física, el presidente Castillo, antes de llegar al establecimiento penal de Barbadillo, tanto en la base policial de Dinoes como en la región, se han dado episodios en los que lo lanzaron al piso, lo han golpeado. Sí, eso sí se ha dado. Y eso, para tener en claro, hermanos, que ya a partir de su arresto se acabó el Estado de Derecho en el Perú. Así que aquellos que están hablando, especulando de que si no firmaba tal papel o si no leía tal papel, él estaría libre, estaría en su casa, eso es falso, hermanos. Eso era todo un plan diseñado por Estados Unidos, no nos cabe duda, a través de la embajadora. Entonces, sea como fuese, ellos querían someter y encerrar al presidente Castillo. Ahora, nosotros hemos mencionado una serie de torturas que son torturas de carácter psicológico, y bueno, lo físico sí es privarlo de los rayos del sol, pero también ver que en medio del encierro tú creas algo, creas una huerta y te lo hagan secar, que es para maltratar, es para humillar, pues, hermanos. Pero también incluso cuando en el mes de febrero el presidente Castillo le ataca
una infección intestinal y hasta el día de hoy no se ha determinado por qué. Y no traían un especialista para que lo vea porque no paraba la infección, y entonces la familia quiere ingresar un especialista, un gastroenterólogo, y el INPE tardó 10 días. 10 días, hermanos. ¿Qué se busca con eso? Dañarlo, minarle cada vez más la salud. Entonces, no exageramos cuando decimos que hay tortura, hermanos. Mientras tanto, el interno Alberto Fujimori cuenta con una ambulancia a su disposición para que al mínimo malestar lo evacúen de inmediato a la clínica donde él desea. El presidente Pedro Castillo ya va más de medio año, 7 meses, no se le ha hecho siquiera un chequeo general de su salud. Entonces, tenemos toda esta situación. Claro, es que eso es la escuela de Estados Unidos, ¿no? Guantánamo, cárceles secretas, etcétera. Entonces, esta gente de acá, estos usurpadores, esta gente que integra la dictadura, obviamente se nutre de esa escuela, pues saben cómo torturar gente. Y entonces son estos hechos que estamos denunciando y estamos emplazando al juez constitucional a que se constituya al establecimiento penitenciario para que compruebe que no estamos inventando nada y que incluso estamos seleccionando tal vez los hechos más lesivos, porque cotidianamente hay esa situación, ¿no? Que le dicen de que si sale alguna entrevista de usted lo van a trasladar a la base naval. He escuchado, dicen, ¿no? Pero esos son empleados penitenciarios mandados, ¿no? Que le quieren contar como un chisme, pero es para meter temor, para infundir temor. Entonces, sí hay estos tratos y este tipo de tortura, y la tortura física, y puede ser indirecta, ¿no? Porque si estás mal y yo impido que el médico ingrese, no te estoy golpeando, ¿no? Pero estoy dejando que alguna bacteria te siga atacando, te siga destruyendo por dentro. Entonces, es tortura, son tratos crueles, humillantes, degradantes, hermanos. Y no es casual. Para aquellos, y esto no es casual, y yo les digo a aquellos compañeros, que todavía tal vez le podemos decir compañeros, pero dicen, pero Castillo tuvo tal error, ¿cuál error? ¿No? Ahora que el compañero está en desgracia, son muy críticos, ¿no? Son muy críticos, ¿no? Pero el pueblo es sabio, y el pueblo es sabio. El pueblo que no tiene mucha bibliografía, mucha lectura, es más sabio y más dialéctico que algunos que dicen haber leído mucho, pero no comprendieron nada. No, y dicen algunos que son marxistas. Entonces, bueno, yo no tengo nada contra el marxismo, es más, sigo las ideas de nuestro gran José Carlos Mariátegui, y lo que puedo resumir es que todo lo que hacen contra él demuestra que el presidente Pedro Castillo siempre se mantuvo leal a las clases populares, siempre se mantuvo leal a nuestra causa, porque si no estaría sentado al lado de los usurpadores, al lado de los traidores, hermanos. Gracias por la respuesta, doctor. Asimismo también pues añadir a lo que a lo que comentó el doctor. Recordemos que el señor Alberto Fujimori anualmente se gasta 800.000 soles para pues sus diversas dolencias, sus diversos digamos gollerías, ¿no? Hay que mencionarlo. Asimismo también pues, compañeros, hay que decirlo, ¿no? Cuando el abogado Wilfredo Robles menciona de que parte del golpe que le dieron al presidente Castillo fue Estados Unidos, hay que recordar que la señora pues Lisa Kena se reunió el 5 de diciembre, 2 días antes del golpe, con el señor ministro de Defensa, creo, me parece, sí, el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio. ¿Por qué se reunió? ¿Para qué se reunió? Curioso, ¿no? 2 días antes de la vacancia. Asimismo,
el día 6 de diciembre, recordemos también que el Congreso de la República, pues con la Comisión de Acusaciones Constitucionales liderada por la señora Lady Camones, recordemos también pues que le quitaron pues las dos acusaciones que tenía la señora Dina Boluarte, por el caso Yurimaguas y por el caso Reniec, me parece. Entonces ya lo tenían planificado desde días anticipados, desde días antes. En realidad ya eso es un plan que han tenido, ¿no? Pues dicho esto, pues voy a hacerle la siguiente pregunta al doctor, la penúltima pregunta, porque probablemente el doctor tiene diversas agendas que atender, ¿no? Doctor, ahora con este habeas corpus, ¿qué es lo que está exigiendo? Yo, según lo que tengo entendido, leí un poco más o menos que era el cese de las incomunicaciones telefónicas, el cese del atentado contra la salud del presidente. ¿Nos podría comentar algo de ello, por favor? Estamos exigiendo o estamos demandando que el juez constitucional le ordene a los demandados, Dina Ercilia Boluarte Segarra, Alberto Tarola Peñaranda, al ministro de Justicia y al director del INPE, o sea, Daniel Maurate Romero, y asimismo al jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Javier Yaque Moya, que cese la incomunicación telefónica y que no se vuelva a reiterar, que ya de una vez le den acceso a la comunicación telefónica como tienen derecho todos los internos del país, que cese el atentado contra su salud, que retiren esa malla y que más bien emprendan acciones contra ese programa de Cuarto Poder, porque ese tipo de incursiones lindan con delitos de marcaje o reglaje. Todos los que seguimos la información sabemos cómo, por ejemplo, en la guerra más actual, que es Ucrania, se utiliza el dron, es un arma de guerra. Entonces puede servir incluso para atentar contra la vida del presidente Pedro Castillo. El cese de sanciones injustificadas. Al presidente Pedro Castillo lo han sancionado porque en un Twitter en el mes de enero apareció un saludo a los mandatarios que iban a participar en la CELAC social y donde se pedía que trataran el problema del Perú. O sea, eso no es falta, hermanos, el saludo no es falta, más bien el no saludar, ¿no? El no saludar más bien es una falta ética o de buenas costumbres, ¿no? Por eso muchas veces nuestros padres nos hacían, oye, regresa, ¿no? Vuelve a entrar, ¿no? O nuestros profesores, ¿no? Bueno, entonces, por un saludo se le procesa y se le castiga sin visita. Entonces, queremos que cesen, que ya se les deje de estar sancionando por hechos que ocurren fuera del establecimiento penitenciario y que no son ofensivos para nadie. Asimismo, el cese de actos de hostilidad hacia el abogado defensor. Y no solo es contra quien habla, ¿no? Bueno, nosotros somos los abogados acá en el terreno, pero alguna vez como parte de la defensa internacional se buscó que hubieran aliados de nuestra causa que visitaran al presidente Pedro Castillo, dentro de ellos, por ejemplo, el gran jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, y al cual, pese a haber ocupado el más alto cargo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la dictadura no le permitió ingresar a Barbadillo. Lo tuvieron 4 horas ahí en el sol, y además de su avanzada edad, el doctor Zaffaroni quería entrevistar al presidente Pedro Castillo para conocer su situación in situ y no se le permitió. Entonces, eso muestra que estamos ante una dictadura, pero sin embargo es nuestra obligación profesional y sobre todo nuestra obligación social el tener que reclamar. Entonces, eso es lo que estamos reclamando, hermanos. El día de ayer también se hizo el informe en Barbadillo y hoy nuevamente para ustedes estamos haciendo este resumen, aprovechando el programa Palmas Combativas, y qué mejor en este contexto de preámbulo de una de las movilizaciones de estas jornadas de julio para traer abajo a la dictadura.